Bueno, esta semana vamos a trabajar en planes de intervenciones en desastres y epidemias y debemos aclarar que precisamente cuando pensamos en una intervención, antes de comenzar a hacer, tenemos que evaluar qué está pasando y también planteando un plan de intervención. Dentro de los elementos importantes a evaluar cuando se plantea una situación de emergencia es precisamente resolver quién va a hacer esa evaluación y cómo se va a efectuar, cuándo se va a efectuar esa evaluación. Luego, la creación de un equipo evaluador interdisciplinario con definiciones claras es un punto importante también, ¿sí? Posteriormente, se requiere definir qué tipo de información se debe colectar y ser muy claro que la idea es recolectar información de una manera rápida, ¿sí? Capacitar ese equipo, idealmente conseguir ya un equipo capacitados, conocer la situación, la gravedad de los problemas, pero también conocer eh, como los estándares para poder medir esa gravedad y sobre esa base mirar qué tipo de intervención se podría plantear y cuál es el efecto esperado de esa intervención. En todo esto, lo ideal es lograr la participación de las comunidades que están allí presentes, que están afectadas o que están dispuestas a trabajar frente a una epidemia o a un desastre. En temas de salud y nutrición, pues es importante saber quién es el encargado a nivel local, a nivel nacional, pero departamental y a nivel local de la atención en salud, de los programas nutricionales, qué capacidad existe, qué infraestructura existe, qué tipo, por ejemplo, de campañas de vacunación ya hay, cuál la cobertura en vacunación, qué alimentos están presentes y cuál es la situación a nivel nutricional de la población infantil, por ejemplo, mirar quién se encarga de la protección de poblaciones vulnerables, si hay problemas de hacinamiento, si hay etnias o poblaciones más vulnerables, ¿sí? Con qué recursos, infraestructura, equipamiento, medicamentos se cuentan y con qué almacenamiento de estos recursos existen o quedan, porque después de un terremoto hay que ver qué es lo que queda en pie. El tema de agua y saneamiento es clave. Hay que saber las fuentes de agua, la calidad de esa agua, si existe capacidad técnica para medir, cuál es la distribución, si las personas tienen acceso a esta agua. Pero y hay un tema que los médicos se nos olvida, pero el tema del manejo de excretas es un tema fundamental en saneamiento. Entonces, ¿cuáles son el uso que tienen de la población de letrinas, por ejemplo, o cómo manejan las excretas, si se manejan a cielo abierto, si se manejan en los ríos, por ejemplo, va a influir mucho en las acciones que se pueden proponer. La costumbre o no de lavarse las manos, el contar con agua, contar con jabón, son de pequeños detalles claves en estos temas. En alimentos hay que mirar qué tipo de alimentos existen en la zona, qué alimentos se consumen, cuál es la tradición, ¿sí? Qué alimentos se podrían traer, en algunos casos, cuál es la necesidad también de consumo, porque en zonas frías, por ejemplo, en montañosas, el consumo de calórico es mucho más alto que existe a nivel de acceso a ciertos alimentos para poblaciones como niños, por ejemplo, ¿sí? Si hay organizaciones internacionales como el Programa Mundial de Alimentos, ONGs que trabajan en ese tema, ¿sí? Donde se pueden almacenar los alimentos para la de emergencia. Hay que mirar el tema de familias, esto en desplazamiento es muy importante, pero también en terremotos, en inundaciones, porque hay desplazamiento de población y en ese sentido hay que buscar la posibilidad de reagrupar las familias, de mantenerlas juntas si lograron escapar juntas. Hay que conocer cuáles son las tradiciones y, por ejemplo, si son familias extendidas, que es una manera distinta de ver la familia, si hay ciertas tabúes con respecto a fotografías, por ejemplo, entonces no van a compartir fotografías de sus familiares desaparecidos, por ejemplo, ¿sí? En logística y transporte es muy importante conocer qué vías existen,
cómo se transporta la gente a nivel fluvial, a nivel terrestre, cómo están, cuáles son a nivel de comunicaciones, ¿sí? Los tiempos que toma, si hay combustible. Mencionaba que en los huracanes, si se destruyen los puentes, hay un problema de suministros en general, pero específicamente de combustible. Y si ya conocemos todo esa, tenemos ya toda esa información, podremos plantear una intervención. La intervención tiene diferentes componentes, puede tener un componente de salud, de preventivo y curativo, pero también un componente de alimentación, una nutrición, un componente de socorro, por ejemplo, en el caso de desplazamiento, caso de inundaciones, terremotos, ¿sí? Un componente de refugio, de albergue, aspectos o elementos claves en agua y saneamiento básico y también de seguridad y protección, que igual las olvidamos, pero son claves para todas las emergencias. Existen unos principios planteados a través de un programa que se llama Esfera, que es un acuerdo entre múltiples organizaciones, Naciones Unidas y organizaciones ONGs que han trabajado en estos principios y hay tres claves. El derecho a vivir con dignidad. En esa medida no hay que pensar en las personas como víctimas, sino como seres humanos que han sufrido un hecho victimizante o un accidente, pero deben ser respetados como personas, el derecho a recibir asistencia humanitaria, el derecho a la protección y a la seguridad. Son tres elementos claves que se detallan en el proyecto Esfera. Y hay unas normas humanitarias también planteadas, ¿sí? Y hay unos elementos que deben ser muy importantes, y es que la respuesta humanitaria debe ser adecuada y pertinente. No toda ayuda sirve. Hay ayudas que pueden poner en peligro a las poblaciones, ¿sí? Y debe ser eficaz y a tiempo. Igualmente, se puede hacer una intervención. Si se hace en el tiempo inadecuado, el resultado va a ser pobre o va a ser perjudicial, ¿sí? Debe fortalecer las capacidades locales, no competir con las actividades locales. Y eso a veces no es fácil cuando se llegan con recursos y, por ejemplo, se pagan salarios más altos al personal de salud que yo contrato como ONG o como organismo internacional y afecto la dinámica del personal de salud del propio país o de la propia región. ¿Sí? Debe estar claramente comunicada y lograr la participación de la población y esto hay muchos problemas todavía, ¿sí? Y en ese sentido, las quejas deben ser gestionadas, deben ser recibidas, ¿sí? Debe estar coordinada. En intervenciones como la de Haití, por ejemplo, que les comentaba, llegaron muchas organizaciones después del terremoto y había una gran dificultad para coordinar todos los esfuerzos, ¿sí? Se debe aprender de la experiencia de manera constante, introducir nuevas tecnologías, ¿sí? Y lograr de esa manera hacer un trabajo, digamos, innovador, pero también tener en cuenta que se haga de una manera equitativa y no priorizando o favoreciendo solo a ciertos grupos o humanos o políticos. Y se debe evaluar para poder responder a los objetivos que se plantean las intervenciones. Hay varios temas en los que uno piensa y se ha establecido estándares, por ejemplo, agua. Entonces no basta con decir hay agua, hay que precisar cuánta agua. Un mínimo que se ha planteado, igual entre las organizaciones humanitarias, es de 15 litros persona día, ¿sí? Pregúntense ustedes cuánto consumen en un día y definitivamente no van a ser 15 litros, ¿sí? Vaciar un baño ya son 4 litros, por lo tanto, 15 litros es una cantidad pequeña, pero es como el mínimo, pero 15 litros para garantizar 15 litros para 100.000, 200.000 personas no es fácil, son toneladas de agua por día, ¿sí? E igualmente no basta con decir hay el agua, hay que garantizar que sea potable, hay que garantizar que el agua fluya de tal manera que se pueda realmente em, conseguir, ¿sí? No puede entrar a gota a gota. Entonces hay una serie de medidas, ¿sí? O de estándares establecidos para el suministro de agua. Excrementos, igual. Uno en la casa, casi que en Colombia se acostumbra a tener
2, 3 baños en una familia de 3, 4 personas, por lo tanto es casi que un baño para 2 personas. Aquí estamos hablando de un baño, una letrina para 20 personas, ¿sí? Y que no esté demasiado lejos del lugar de vivienda o de acogida, ¿sí? Pero que además sea segura. Los baños pueden ser un lugar, por ejemplo, de peligros para las niñas, para las mujeres, de violación. Por lo tanto, deben ser seguras y deben ser separadas hombres y mujeres. ¿Sí? Hay que adaptarlo también a las costumbres culturales de que se usa antes de la epidemia o antes, sobre todo, de los desastres naturales. En agua y saneamiento, entonces, hay muchos aspectos a tener en cuenta. Como decíamos, no es solamente que haya el agua, sino la calidad de esa agua, medir esa calidad, clorar esa agua, filtrar el agua o desinfectar el agua, ¿sí? Y involucrar a la comunidad en la protección de las fuentes de agua. Son algunos de los elementos a tener en cuenta. En un tema como la transmisión de enfermedades por alimentos, pues hay muchos elementos. Está el agua, que ya lo mencionamos, pero está también las manos y cómo lavarse las manos, están las moscas, cómo proteger los alimentos de las moscas, ¿sí? Están el hecho de las inundaciones que afecta también a los alimentos, destruye cultivos. Todo esto generan influencias y todo esto hay que medirlo y no olvidemos un protagonista importante, la materia fecal, que a veces se nos olvida o no queremos hablar de estos temas. En nutrición, igualmente, de un lado, pues hay un elemento importante y es que haya alimentos, pero además la calidad de los alimentos es importante y que la persona no esté enferma para poder absorber y utilizar, porque si entra comida, pero el niño tiene una diarrea muy fuerte, pues ahí no hay el equilibrio suficiente. Entonces hay consecuencias inmediatas a mediano y largo plazo de los desastres en el tema nutricional. Y en temas de indicadores de nutrición, de un lado es las calorías, que se han estimado en 2.100 calorías persona día, ¿sí? Pero también si las personas están accediendo a las raciones adecuadas, si la desnutrición no está aumentando, si hay diferencia en la desnutrición entre zonas urbanas y rurales, si hay un número importante de fallecimientos debido a desnutrición. Ese tipo de información hay que recogerla y es clave para tomar decisiones. Una vez sepamos ese contexto, esa realidad, qué hay, entonces, para preparar una intervención, lo primero es evaluar cuál es el problema, que es esta información que les mencionaba. Segundo es ver quién está haciendo ya algo, qué falta por hacer, cuáles son las necesidades, qué podemos hacer y qué esperamos como resultado. Son algunas de las preguntas que nos debemos hacer para preparar una intervención. Vamos a poner el ejemplo del COVID y vamos a escoger una de las intervenciones que es en el Perú. Como saben, el COVID ha afectado a muchos países, ha afectado en Latinoamérica más a Brasil, México, Chile, Colombia y Perú, y todavía estamos en un momento de pico, ¿sí? Una organización como Médicos Sin Fronteras ya venía interviniendo en Brasil, en México, en Colombia y por lo tanto adaptó sus intervenciones al COVID, pero no ha tenido en los últimos años intervenciones en Perú. ¿Sí? Sin embargo, hubo solicitudes de intervención, de intervenir en el Perú. Con base en esa solicitud, Médicos Sin Fronteras miró la información y si ustedes ven aquí en términos de las regiones más afectadas, pues la capital y Callao, que está al lado de la capital, eran las zonas en número de casos más afectadas, seguido por Ucayali, que es una zona amazónica. ¿Sí? Pero si miramos en términos de letalidad, ¿sí? Lambayeque, Lambayeque, ¿sí? Tenía una mortalidad muy alta y también Ica, ¿sí? Igualmente Ancash. Y por lo tanto, hay que mirar número de casos, pero también hay que mirar la letalidad para decidir dónde apoyas. Puesto en un mapa, ¿sí? Esto es con respecto, es la incidencia, la tasa de incidencia dependiendo de la población. Lima, Ancash, Ica,
eran importantes. La otra región importante era Ucayali, perdón, ¿sí? Esta es región amazónica. También con población indígena en varias zonas, una población muy dispersa, muy difícil acceso, y en este caso, pues Médicos Sin Fronteras decidió intervenir principalmente en esta región. Ahora, algunos antecedentes. Entonces, el primer caso en el Perú se confirmó el 6 de marzo del 2020 y el país inmediatamente comenzó a tomar medidas de prevención. ¿Sí? Cuarentena para allá, para el 1 de julio todavía se mantenía cuarentena en 7 departamentos, ¿sí? Y cuarentena a todos los mayores, menores de 14 y para mayores de 65. Perú a ese momento, para el 29 de junio, ya había reportado 282.000 casos y 9.500 fallecidos, ¿sí? Y Médicos Sin Fronteras hizo una evaluación y teniendo en cuenta esta información inicial, se concentró en las zonas de la Amazonía peruana y específicamente se visitaron 12 hospitales y estos 2 hospitales se encontraban como hospitales donde había una saturación de la capacidad de los hospitales y por lo tanto se planteó la necesidad de apoyarlos, pero también había una transmisión activa a nivel de comunidades indígenas que tienen serios problemas de acceso a los servicios de salud y por lo tanto ahí había que plantear también algún tipo de intervención. La tarea que les voy a pedir es que se planteen qué más información quisieran recolectar sobre esta región de Ucayali en el Perú. Sí, busquen información a través de la web, a través del gobierno, del Ministerio de Salud en Perú, sobre esta región para conocerla un poco mejor y planteen un plan de acción. Ese plan de acción debe incluir unos objetivos. ¿Cuál es el objetivo que plantean? Ubíquense como si ustedes fueran el que maneja las emergencias en Médicos Sin Fronteras y diga, yo como Médicos Sin Fronteras, mi objetivo va a ser este, las actividades que vamos a desarrollar van a ser estas, el equipo humano que necesito va a ser este, los recursos, además de equipo humano, médicos o suministros logísticos van a ser estos y la vamos a desarrollar en este periodo de tiempo, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, y esto va a costar tanto dinero. ¿Sí? Entonces, vamos a realizar una tarea. La tarea consiste en buscar información sobre la región de Ucayali, ¿sí? Población, economía, infraestructura, servicios de salud, transporte, población indígena, ¿sí? Y proponer la intervención para Médicos Sin Fronteras con los elementos que ya les comentaba.